Hola, soy Gerard, el profesor de Estadística 2 de Economía de la UCM de la Academia Statistics. Antes de empezar con el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Todo evidentemente orientado y adaptado a cómo lo explican en clase y enfocado a las preguntas de examen. Además también tendréis un vídeo grabado que corresponderá a un modelo de examen. Ahí tendremos las preguntas y sobre todo explicaremos cómo responder cada una de ellas, para que vayáis muy preparados al examen de este año. También tendremos la información de vídeos en directo. Se realizarán justo antes del examen y ahí lo que haremos será básicamente resolver vuestras dudas, así como principalmente resolver exámenes de los últimos años. Tened en cuenta, por favor, que cada uno de los vídeos se puede reproducir hasta un máximo de 3 veces, ya que hablamos de un curso de uso individual. Podéis ver los vídeos donde, cuándo y como queráis, pero repito, hay un límite de 3 visualizaciones por cada vídeo. Tened también en cuenta que este vídeo es un vídeo de prueba, lo tenéis en YouTube y es gratuito. Si el curso os interesa, podéis ir a nuestra página web y realizar la inscripción. Una vez realicéis la inscripción, os enviamos en PDF un documento con una especie de dossier con toda la información de teoría, ejercicios y también diferentes exámenes para que podamos seguir el curso de la forma adecuada. Es imprescindible disponer del dossier, ya que todo el tiempo yo voy haciendo referencia a ejercicios, a páginas que se encuentran en él. Si tenéis el dossier y miráis los vídeos, es más que suficiente para entender perfectamente la asignatura y sobre todo para sacar muy buena nota en el examen. También indicaros que el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de responder todas vuestras dudas. Dudas acerca del temario, dudas acerca de alguna pregunta que nos cueste, cualquier aspecto que no entendáis, por ahí podéis preguntármelo y estaré a vuestra disposición para poder responderlo. Una vez dicho esto, empezamos ya con la primera clase gratuita. Empezamos ya con la información de la asignatura. Ya veréis que la clase de hoy la dedicaremos a trabajar las distintas distribuciones que iremos viendo durante toda la asignatura. Por lo tanto, es fundamental que entendamos bien el funcionamiento de las distribuciones y sobre todo que sepamos entender bien las tablas estadísticas. Para ello, por favor, empezaremos con la distribución normal, una distribución que conocemos y que acabaremos de recordar y conocer conceptos nuevos. Para ello, por favor, vayamos a la página 2 del dossier, donde empezamos hablando de la distribución normal. Recordemos, es una distribución muy recurrente cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas, si recordáis. Y vamos a comentar en primer término la información correspondiente a las características principales, las fundamentales. En primer término, la distribución normal, si recordamos, es simétrica. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Esto lo conocemos de Estadística 1, que media y mediana son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, el punto central de la distribución equivaldrá a la media. Planteamos la media con letra griega, como podéis ver con la mu. Recordad siempre esto, por favor. Cuando hablábamos de los estadísticos, que eran propios de la muestra, los planteábamos con letras latinas. En cambio, los parámetros, que son propios de la población, los planteamos con letras griegas. Es decir, que si hablábamos, por ejemplo, de la media, cuando hablábamos de la media muestral, de la muestra, planteábamos este símbolo. En cambio, cuando hablábamos de la población, planteábamos mu. Letras griegas hacen referencia a la población, los parámetros. Letras latinas a la muestra, los estadísticos. ¿Qué más conocíamos, por favor? Por ejemplo, la varianza. Cuando hablábamos de la varianza, planteábamos S cuadrado si hacíamos referencia a los estadísticos y si hacíamos referencia a los parámetros, es decir, hablábamos de la población, planteábamos sigma cuadrado y así progresivamente. La desviación estándar, también conocida como desviación típica, que si recordáis era la raíz de la varianza. Planteábamos S cuando hacía referencia a la muestra y sigma cuando hablábamos de la población, ¿verdad? Esto es lo que quería ahora mismo que recordásemos de valores muestrales, estadísticos, respecto a los valores poblacionales que se denominaban parámetros. Como estamos hablando en términos poblacionales ya, planteo en este caso mu, hace referencia a la media poblacional.
Y como la distribución es simétrica, ¿qué quiere decir? Que la media coincide con la mediana. Por lo tanto, este valor deja por encima suyo el 50% de los casos y por la parte inferior el otro 50% de los casos, ya que, repito, media y mediana coinciden. ¿Qué más aspectos conocemos de la distribución normal? Repito, los conocemos porque ya los estudiamos en Estadística 1. Tenemos también, por favor, que la curva normal es asintóticamente infinita al eje de abscisas. Cada vez se acerca más, pero nunca acaba de cortar el eje de abscisas, ¿de acuerdo? Asintóticamente infinita al eje de abscisas. ¿Qué más conocemos? Que el espacio que hay entre la curva normal y el eje de abscisas, todo este espacio de aquí, es igual a 1. La probabilidad total igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Qué más conocemos también? Básicamente sabemos que la distribución normal se rige por dos parámetros. Aquí un poco dependerá del profe que tengáis, que os plantean la siguiente información. A veces os plantean mu y sigma y a veces os plantean mu y sigma cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos hablar de la media poblacional y la desviación típica de la población, o la media poblacional y la varianza poblacional, ¿de acuerdo? Esto básicamente depende del profesor que tengáis, que os planteen que se rige por estos dos o por estos dos. Al fin y al cabo, la información posterior no cambiará mucho, ya que sabemos que la sigma, que es la desviación típica de la población, como antes comentábamos, es la raíz de la varianza. Por lo tanto, pasar de una a otra no tendrá mayor dificultad, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué sabemos? Por favor, muy importante. El punto donde la curva pasa de ser convexa a cóncava, este punto de aquí, equivale a la media menos una desviación estándar. Y donde pasa de ser cóncava a convexa, este punto de inflexión, corresponde a la media más una desviación estándar. Este espacio de aquí, desde la media menos hasta la media más una desviación estándar, corresponde siempre aproximadamente al 68% de los casos. Un poco más, pero bueno, aproximadamente. 68% de los casos. Si trabajásemos desde la media menos dos desviaciones estándar hasta la media más dos desviaciones estándar, todo este espacio en cualquier distribución que corresponda a la normal corresponde al 95% de los casos. Realmente es un poco más, 95,5 prácticamente, pero es la idea, aproximadamente el 95% de los casos. Y desde la media menos 3 veces la desviación estándar hasta la media más 3 veces la desviación estándar, en todo este espacio tendremos el 99,7% de los casos. Por lo tanto, por encima de este valor tendríamos únicamente el 0,15% de los casos y por debajo de este valor aproximadamente el 0,15% de los casos. Para que lo veamos mejor, por favor, si planteo el siguiente ejemplo, hablo del peso, ¿de acuerdo? Peso en España, y tenemos que la media es 70, y tenemos que en este caso la varianza es 25. Si tenemos que la media es 70, varianza 25, también podríamos plantear que la media es 70 y la desviación típica o estándar es 5, ¿de acuerdo? Por lo tanto, importante, en la media tendríamos el 70. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de la población pesa más de 70 kilos y el 50% pesa menos de 70 kilos, siempre y cuando esta variable se distribuya según la ley normal, que en este caso así yo os lo he dicho. Seguidamente tenemos la media menos una desviación. La desviación es 5. 70 menos 5, en este caso evidentemente 65. 70 más 5, 75. En este nuestro ejemplo, desde el 65 al 75 kilos, tendríamos al 68% de la población. Y el 68% pesaría entre 65 y 75. Es un ejemplo esto, que no se lo tome en serio, ¿de acuerdo? Pero que es la idea que se puede extrapolar a cualquier ejemplo de información poblacional de la que dispongamos. Luego tenemos la media menos 2 veces sigma. Sabemos que sigma es 5, 5 por 2, 10. Desde 60 hasta 80
tendríamos que el 95% de los individuos de la población tienen un peso entre 60 y 80 kilos. Y para finalizar, media menos 3 veces el 5, la desviación, es 55 hasta el 85. Del 55 al 85 tendríamos al 99,7% de los casos de la población. Es decir, solamente el 0,15% aproximadamente pesaría más de 85 kilos y solo el 0,15% pesaría menos de 55 kilos. Estas son las características de la normal y se podría siempre resolver cualquier ejercicio a partir de integrales. Integrales definidas con la regla de Barrow de A a B, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estudiamos la información de un valor hasta otro, así es como buscaremos la probabilidad, ¿de acuerdo? Mediante la información de la integral podríamos buscar estos tipos de ejercicios. Así no lo haremos mucho más sencillo. Trabajaremos siempre con la ayuda de las tablas, ¿de acuerdo? Tenemos unas tablas estadísticas que corresponden a cierta distribución. En nuestro caso, la que disponéis, que es la más recurrente, es la de 0, 1. ¿Qué quiere decir? Que tendremos media igual a 0 y desviación o varianza, me es igual, porque el cuadrado de 1 es 1 y la raíz de 1 es 1, será igual a 1, ¿de acuerdo? Trabajaremos con esta distribución. Por lo tanto, como estamos trabajando con probabilidades, y hemos dicho que todo el espacio que hay entre la curva normal y eje de ábside es igual a 1, todo este espacio es igual a 1, tened en cuenta, por favor, que en los casos de la distribución normal, la probabilidad de un valor exacto siempre será 0. Es decir, yo no puedo pesar exactamente 70 kilos. ¿Por qué? Porque según la sensibilidad de la herramienta de medida, puedo ser cada vez más y más preciso. Si yo tuviese una herramienta de medida, una báscula, que fuese muy sensible, podría ser muy preciso. Por lo tanto, yo puedo estudiar si peso entre 70 kilos y 125 gramos y 70 kilos y 126 gramos. Esa probabilidad la puedo estudiar, pero la probabilidad de un valor exacto cuando estemos trabajando con la distribución normal siempre será 0, ¿de acuerdo? Por ese motivo, cuando estemos trabajando con la información correspondiente a la distribución normal, debemos tener en cuenta lo siguiente, que la probabilidad que el valor que alguien pese menos de 70 kilos será igual a la probabilidad que alguien pese menos o igual a 70 kilos. ¿Por qué motivo? Pues porque la probabilidad de que la X sea 70 kilos es igual a 0, ¿de acuerdo? Por ese motivo nos dará igual plantear la información de esta forma o de esta otra. Pero como os comentaba, para resolver los ejercicios plantearemos siempre lo mismo. Lo que haremos será partir de una distribución con la que estemos trabajando, la que me indiquen el enunciado, y con la ayuda de las tablas buscaremos la probabilidad. Ahora lo que me importa es que entendamos bien cómo funcionan dichas tablas estadísticas. Partimos de este mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos en el centro el 70 kilos, 50% de la gente pesa más, 50% de la gente pesa menos de 70 kilos. A partir de esta información yo os comento, os indico, ¿de acuerdo? Que si estamos trabajando con el caso correspondiente a pesar más de 80 kilos, voy a buscar cuál es la probabilidad que alguien pese más de 80 kilos, ¿de acuerdo? Si me hubiesen preguntado probabilidad de pesar exactamente 80 kilos, no haría falta que hiciese nada más. Sabemos que es 0. Ahora me están preguntando probabilidad de pesar más de 80 kilos. Repito, se podría hacer con integrales, pero haremos algo mucho más sencillo. Lo que haremos en este caso es ir a la distribución normal estandarizada, las tablas que disponéis en la parte final del dossier. Si vamos a la parte final del dossier, por favor, tenemos en primer término la distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces tenéis dos tablas de las distribuciones normales. Aquí, si os fijáis, tenéis la información de las zetas, y os indica que la z me da la parte inferior. ¿Qué es la z? La z corresponde básicamente al valor estandarizado que estemos trabajando. Yo aquí trabajo el 80, pues la z corresponde al número de desviaciones típicas que hay entre nuestro valor y la media. Si aquí la desviación típica es 5, desde el 80 al 70,
¿cuántas veces cabe el número 5? 1 y 2. La z valdría 2. Si esto hubiera sido 85, la z sería 3. Si fuese 82,5, sería en ese caso 2,5, ¿de acuerdo? Pero todo esto no hay que hacerlo de cabeza, evidentemente. Dispondremos de una fórmula, que es la siguiente, que la tenéis también en la parte inferior de esta página, si os fijáis, por favor, en la información correspondiente a la página 2 del dossier, parte inferior, tenéis la fórmula de la z, ¿de acuerdo? Que será plantear nuestro valor y a este le restaremos la media entre la desviación, ¿de acuerdo? Plantearemos el valor correspondiente a la variable aleatoria, que se puede plantear una x, o directamente planteamos el valor correspondiente. El valor menos la media entre la desviación estándar. Así es como encontraremos la z. En nuestro caso sería nuestro valor, que es 80, menos la media, que es 70, entre sigma, que es 5, ¿de acuerdo? 10 entre 5 es igual a 2. Así es como tenemos la z. Por lo tanto, está bien que lo entendamos visualmente, pero también está bien que sepamos calcularlo, ya que muchas veces el cálculo será un poquitín más complejo. Y dentro de la distribución normal estandarizada, que son las tablas que disponemos en la parte final del dossier, tenemos aquí el valor 0, ¿de acuerdo? Siempre la media es 0, como aquí está indicada. Esta es la información, los parámetros que rigen a la distribución normal estandarizada, también denominada tipificada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Las zetas pueden fluctuar desde menos hasta más infinito, ¿de acuerdo? Pero igual que ocurría antes, si trabajamos desde la z menos 1 hasta la z1, tenemos desde la z menos 1 hasta z1 tenemos al 68% de los casos. Desde el menos 2 hasta el 2, aproximadamente el 95%. Y desde el menos 3 hasta el 3, al 99,7%. Por lo tanto, lo que quiero que veáis es que cualquier distribución de la normal tiene las mismas características. La cosa es que en este caso, como sabemos que la curva normal es asintóticamente infinita al eje de abscisas, y al no cortar nunca el eje de abscisas, las zetas fluctúan desde menos hasta más infinito. Pueden ser cualquier valor de menos a más infinito, teniendo en cuenta que desde el 3 hasta el menos 3 tendremos al 99,7% de los casos. ¿Por qué os digo esto? Porque si veis a la normal, la z más pequeña que veréis es la de menos 3,99, si os fijáis. Menos 3,99 es la z más pequeña que vemos. ¿Cómo se interpretan las zetas? Tenemos en la primera columna la unidad y el primer decimal. Y en la primera fila tenemos el segundo decimal. Si buscamos el menos 3,99, buscaremos menos 3,9 en la primera columna y el 0,09 en la primera fila. Si os fijáis, esto me indica que está dejando por debajo suyo el 0,00, tenemos 1, 2, 3, 4 ceros, 3, 3. Es decir, la probabilidad que la z sea menor a menos 3,99 es 0,000033. En cambio, de estar por encima del menos 3,99 sería 1 menos esto, ya que siempre jugaremos con la idea de complementariedad. Lo que esté por debajo de este valor y lo que se encuentra por encima, si sumamos ambas probabilidades, siempre deberá ser igual a 1, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos las diferentes zetas negativas en la primera de las tablas de la normal y en la segunda solo tenemos las zetas positivas. Algunos profes solo trabajan con las zetas positivas, pero me es indistinto, porque si os fijáis, si vais a la tabla de las zetas positivas y buscáis el 3,99, si os fijáis, deja por debajo suyo el 0,99967, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué quiero que veáis? Que si a este valor hacemos 1 menos este valor, si yo hago 1 menos el 0,999967, obtendría
el 0,00033, que evidentemente son complementarios. Por lo tanto, si yo conozco que el 3,99 deja por encima esta probabilidad y por debajo esta, también sabré el menos 3,99 cuánto deja por debajo y cuánto dejará por encima, debido a la idea de simetría. Por ese motivo, únicamente conociendo zetas positivas, ya puedo conocer toda la probabilidad, tanto positivas como negativas. Siempre la información de las tablas nos da la parte inferior y a veces nos preguntan por la superior, jugamos con la complementariedad, ¿de acuerdo? Cualquier valor por debajo del menos 3,99, la probabilidad diremos que es prácticamente 0 y por encima prácticamente 1. Del mismo modo, cualquier z mayor a 3,99, la probabilidad inferior sería prácticamente 1 y superior prácticamente 0. A partir de aquí, cualquier otro valor de z lo buscamos en las tablas y encontramos las correspondientes probabilidades. En este caso en concreto nuestro, habíamos obtenido que la z era igual a 2. Planteábamos nuestro valor, 80, menos la media, 70, entre la desviación, que era 5. Por lo tanto, si yo quiero buscar el 2, buscaremos el 2,00. Repito, me voy a las tablas de la normal, en este caso zetas positivas, y buscamos el 2,00, ¿de acuerdo? Si os fijáis, esto nos da 0,97250, ¿de acuerdo? Esta es la información que me está dando el 2. Por lo tanto, por la parte superior será 1 menos 0,977250. Es decir, en este caso tendríamos 0,275, ¿de acuerdo? Tendríamos esta información, 0,2275, que si os fijáis, es equivalente a si buscáis el menos 2. Si buscáis el menos 2, 0,00, ¿de acuerdo? Menos 2, 0,00, obtendréis el 0,022750. Es equivalente lo que deja el 2 por encima de lo que dejaría el menos 2 por debajo. Podéis mirar en las tablas también, si la z fuese menos 2,00, dejaría por debajo 0,02275. Y la parte superior, evidentemente, correspondería a esta probabilidad. Una vez tenemos esto, por favor, ¿qué quiero que veamos? Quiero que analicemos que, como me están preguntando, la parte superior, en este caso mi probabilidad sería esta. Por lo tanto, me están preguntando la probabilidad que el valor, en este caso, sea mayor a 80. Repito, me es indistinto poner mayor o mayor o igual, no me importa, que es igual a la probabilidad de que la z sea mayor a 2, ¿de acuerdo? Puedo poner mayor o igual al 2, no me importa. Que es igual a 1 menos la probabilidad que la z sea menor a 2. Por lo tanto, planteamos 1 menos 0,97725, que es igual a la respuesta nuestra 0,02275. Así es como responderíamos este tipo de ejercicios. Una vez dicho esto, vamos a plantear algún ejemplo correspondiente a la normal, pero antes de ello quiero que veamos cuáles son dos propiedades básicas de la distribución normal. No son preguntas muy recurrentes, pero mejor entenderlo por si nos preguntasen algo de ello, ¿de acuerdo? Id a la página 2, parte central inferior. Luego, repito, haremos ejemplos de la normal, cómo se resuelve. Pero antes de nada, quiero que veamos esta información, por favor. Página 2, parte central inferior. Propiedades de la normal. Tenemos básicamente dos propiedades. La propiedad aditiva y la propiedad reproductiva, ¿de acuerdo? Empezamos por la propiedad aditiva. Si tenemos básicamente dos variables, ¿de acuerdo? Se pueden sumar ambas o restar, ¿de acuerdo? Tenemos dos variables. Si creamos otra nueva variable que corresponda básicamente a sumar una más sumar a la otra, entonces en ese caso nuestra nueva distribución normal, si tenemos dos distribuciones normales, aquí pondremos que esta es igual a mu sub 1, y ponemos varianza, ¿de acuerdo? Luego también lo haré con la desviación, para que lo veáis de ambas formas, ¿de acuerdo? Ponemos aquí mu sub 2 y la desviación al cuadrado, la varianza, de 2. En este caso, la normal que obtendríamos, si estamos sumando ambas,
corresponderá a lo siguiente. Sería la media de 1 más la media de la segunda, y luego, para hacer las varianzas, únicamente sería sumando las varianzas, la de 1 más la de 2, ¿de acuerdo? Si en vez de con las varianzas estuviésemos trabajando con las desviaciones, para encontrar la desviación haríamos aquí media de 1 más media de 2 y aquí la raíz del sumatorio de las varianzas. Esta es la propiedad aditiva que consiste en sumar diferentes variables normales y trabajando con la variable conjunta. Si en vez de sumar hubiésemos restado, si en vez de sumar restásemos, importantísimo, para hacer la media se resta, restamos uno menos la otra, pero la varianza, que es la variabilidad, nunca se resta, siempre sumaría, por lo tanto, también correspondería a la información que anteriormente hemos indicado. Aquí tendríamos la media y aquí la varianza de la nueva variable que se forma al restar ambas variables anteriores. Si estuviésemos trabajando mediante la desviación, quisiésemos plantear la desviación y no la varianza, haríamos igual las medias y luego haríamos la raíz de ambas varianzas, ¿de acuerdo? Sumadas, la raíz de ambas varianzas sumadas. Así es como trabajamos con la propiedad aditiva. Luego tenemos también la propiedad reproductiva, que consiste en, miraremos tres aspectos. En primer término, si multiplicamos nuestra variable por un valor, ¿de acuerdo? Multiplicamos nuestra variable por un valor. Aquí he planteado este símbolo, podéis plantear también, si queréis, una nueva variable y ya está, si queréis, ¿de acuerdo? Me es indiferente que planteemos. Al final es que una nueva variable es la suma de 2 o la nueva variable es la resta de 2, ¿de acuerdo? Si ahora planteamos una variable que sea, por ejemplo, multiplicar la variable que teníamos originalmente por una constante cualquiera, pongo k, ¿qué ocurrirá? Importante, voy a primero a poner sumar, ¿de acuerdo? Si sumamos la información correspondiente a una variable cualquiera, le sumo k. La varianza y la desviación no se ven afectadas, muy importante, pero la media sí. En este caso, la media se vería afectada planteando que si partimos de esta distribución normal, finalmente me quedaría mu más k y directamente la varianza. Si trabajásemos con la desviación, sería directamente la información correspondiente a la desviación estándar, ¿de acuerdo? Y si en vez de hacer k más hiciésemos multiplicado, si multiplicásemos nuestra variable por un elemento cualquiera, entonces en ese caso afecta tanto a la media como a la varianza. Plantearíamos en este caso en k multiplicado por mu, o mu por k me es igual, más. Seguidamente, k a la 2 por la varianza. Así es como trabajaríamos. En el supuesto que quisiésemos plantear la desviación, sería la normal, k por mu, y luego k por sigma. Así es como resolveríamos este ejercicio, ¿de acuerdo? Aquí es cuando sumamos a nuestra variable un valor, a todos los elementos, o cuando lo multiplicamos por un valor. Y luego también, en el supuesto que tengamos diferentes ejemplos correspondientes a diferentes variables que entre ellas sean independientes, tenemos una, dos, las que sean, ¿qué se podría plantear? Por favor, se podría plantear lo siguiente. Si planteamos una variable que corresponde al sumatorio de cada una de las variables que estamos trabajando. Si tuviésemos más de una, planteamos esa información. En este caso, siempre me quedaría lo mismo, por favor, que tiene relación con lo anterior, que sería la nueva variable, sería la normal, que correspondería al sumatorio de todas las medias y el sumatorio de todas las varianzas. Si hubiésemos trabajado con la desviación, sería el sumatorio de todas las medias y la raíz del sumatorio de todas las varianzas, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos este tipo de información. Esto es conceptual, os lo explico por si acaso, pero lo que me importa básicamente es que entendamos este concepto, ¿de acuerdo? Seguidamente, por favor, vamos a plantear así ya ejemplos de la distribución normal, ¿de acuerdo? Vamos a plantear los ejemplos que me interesan para entender cómo se resuelve la distribución normal. En primer término, por favor, voy a plantear la información correspondiente a los dos tipos de ejercicios que nos podemos encontrar. Básicamente, nos encontraremos siempre, repito, con dos tipos de ejercicios. En primer término,
nos pueden preguntar por la probabilidad, que es un ejemplo como el que antes he explicado. Siempre conoceremos la media y la varianza, o en su defecto, la media y la desviación estándar. Esto siempre. A partir de aquí, si me preguntan por la probabilidad, yo conoceré el valor, ¿de acuerdo? Conoceremos el valor. A partir de esta información, plantearemos la información de z, esto lo haremos en primer término, voy a poner A, para diferenciarlo bien, ¿de acuerdo? Esto es A, un tipo de ejemplo, y luego pondré el modelo B. En este caso sería z, que sería nuestro valor, menos la media entre sigma. Y luego, con la ayuda de las tablas, buscaríamos la probabilidad, que es lo que me están preguntando. En cambio, el otro tipo de modelo sería al revés, que nos pregunten por el valor. Si nos preguntan por el valor, conoceríamos seguro la probabilidad. Y el procedimiento sería inverso. Primero, con la ayuda de las tablas, a partir de conocer la probabilidad, buscaríamos la z. Es decir, importante, en las tablas, recordad que las zetas se encuentran en los extremos, es decir, en la primera fila y en la primera columna. Y dentro de la tabla, todo lo que hay son probabilidades. Esto es lo que buscaríamos para obtener la z correspondiente. Y en segundo término buscaríamos nuestro valor, ¿de acuerdo? Exactamente, que sería básicamente la media más z multiplicado por sigma. Esta z la he obtenido a partir de esta información, y así es como obtendríamos la mu, que la conocemos, sigma, que también, y obtenemos nuestro valor. A partir de ahí quiero que veamos los dos tipos de ejercicios mediante los ejercicios que tenemos, los ejemplos de la página 3. Los comentaremos rápidamente, pero que quede claro la idea, por favor, ¿de acuerdo? En el ejemplo 1 me dicen, la altura de población se distribuye en la normal 175, la media es 175 y la desviación es 5. Aquí me dan la desviación, también podrían darme la varianza, sin ningún tipo de problema. Me dicen, ¿cuál es la probabilidad que alguien sea más bajo de 180? Me están preguntando por una probabilidad. Entonces, estamos realizando el primero de los modelos, el modelo A, y me preguntan por este espacio. En un primer término está bien que planteemos bien el gráfico para entender bien lo que me están preguntando. Una vez hayamos hecho cuantos ejercicios, no hará falta ya, pero al principio no está de más. A partir de aquí, por favor, ¿qué haríamos? Buscaríamos la z, sencillo cálculo, 180 menos 175 entre 5, 1, es decir, 1,00 para que busquéis en las tablas. Vamos, buscamos en las tablas el 1,00 y es 0,841345, aproximadamente 0,84, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que la probabilidad directamente sería esta, 0,84. Así de sencillo es como se busca. Se podría plantear otra vez la información, probabilidad de que el valor sea menor o igual, si quiero, a 180. Probabilidad de que la z sea menor a 1 y esto es igual a 0,84 tal, ¿de acuerdo? Así es como resolveríamos este ejercicio. El siguiente. Tenemos en este caso una media que es 5,5, es el ejercicio 2, ejemplo 2 de la página 3. Y una desviación estándar, que en este caso es 2,1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si alguno de estos voy muy rápido o luego lo hacéis en casa y no lo entendéis, comentádmelo sin compromiso, por favor, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Primera pregunta, me preguntan, más de un 7, la probabilidad, otra vez estamos en este modelo, en el modelo A, ¿de acuerdo? Tenemos 5,5 y tenemos en este caso más de un 7, me dicen, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, buscaríamos esta información. Deberíamos buscar la z, con la z encontraremos la parte inferior y luego, una vez tengamos esa parte inferior en las tablas, que es lo que obtendremos, buscaremos 1 menos esa probabilidad, la parte superior. Es decir, haríamos en este caso z, que es igual a 7 menos 5,5 entre 2,1, ¿de acuerdo? Así obtendríamos aproximadamente 0,71, ¿de acuerdo? Siempre importante plantear la información con dos decimales, que las zetas no permiten más, ¿de acuerdo? Entonces, si planteamos con la distribución estandarizada, que es con la que trabajamos, tendríamos aquí el 0
y aquí tendríamos el 0,71. Y en este caso la pregunta era más de un 7, por lo tanto, la parte superior. Iríamos a las tablas, buscaríamos el espacio que hay por debajo del 0,71 y lo que me diese tendríamos que hacer 1 menos esa información para obtener la parte superior. Del mismo modo plantearíamos el siguiente, más de un 5. Más de un 5, en este caso, haríamos otra vez la misma información, 5,5 y aquí el 5, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos menos 0,5, que es la distancia del 5 menos 5,5 entre 2,1, que es la desviación estándar. Por lo tanto, esto nos daría en este caso menos 0,24 aproximadamente, ¿de acuerdo? Siempre repito, dos decimales. Entonces tendríamos el menos 0,24 y el 0, que es el valor del centro de la media en la distribución normal, estandarizada o tipificada. Entonces iríamos a las tablas, me daría esto, pero yo estoy buscando la parte superior. 1 menos lo que me diese es lo que tendríamos que indicar en este ejercicio. Y por último, el tercero, el C del ejemplo 2 me dice entre un 4,8 y un 5,8, ¿de acuerdo? Tendríamos la siguiente información. Tenemos aquí el 5,5, pero ahora tenemos desde el 4,8 hasta el 5,8, ¿de acuerdo? Disponemos de esta información. Por lo tanto, plantearíamos el 4,8 menos 5,5, que es menos 0,7, entre 2,1 menos 0,33. Es decir, me quedaría en este caso el 0 y aquí el menos 0,33. Y el otro valor sería, planteando 5,8 menos 5,5, que es 0,3. Entre 2,1, si no me equivoco, sería 0,14 aproximadamente. Por lo tanto, tendríamos esta información. A partir de aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Este lo voy a solucionar con todo el mundo. Iríamos a las tablas y miraríamos, en este caso, por favor, la z de menos 0,33. Si os fijáis, el menos 0,33 deja por debajo suyo el 0,3707. Deja por debajo 0,3707. Y luego iríamos a buscar el 0,14 en la parte positiva, 0,14, que deja por debajo 0,55576. 0,5576, ¿de acuerdo? Entonces lo que haríamos sería restarle al 0,5576 el 0,3707 y así es como obtendríamos la información correspondiente. Perdón, 3,5, sé que lo he puesto mal, 0,55576, ¿de acuerdo? El otro que lo había puesto bien era el menos 0,33, que es el 0,3707, perfecto. Entonces, ¿cómo se plantearía esto? Estaríamos buscando que nuestro valor fuese entre 4,8 hasta el 5,8, ¿de acuerdo? Por lo tanto, buscamos en este caso la probabilidad de que la z sea mayor a 0,33, pero menor a 0,14. Entonces, lo que finalmente hacemos es coger la probabilidad de que la z sea menor a 0,14, este espacio de aquí, y le restamos probabilidad de que la z sea menor a menos 0,33. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. Y ya para finalizar este tipo de ejercicios, mirad por favor el 3. Me dice, siguiendo con el ejemplo anterior, misma media y misma desviación, el valor de la puntuación menor del 70% superior. Claro, aquí no me están preguntando por una probabilidad, me preguntan por un valor. ¿Por qué valor me están preguntando? El valor menor del 70% superior. Por lo tanto, yo sé que la media es 5,5 y me preguntan por el valor que deja por encima el 70% de los casos, ¿de acuerdo? Me están preguntando por este valor de aquí, que es lo mismo que me indiquen el valor que deja por debajo el 30%. Entonces, este valor de aquí, que está por debajo de la media, sé que es z negativa. Cualquier valor que esté por debajo de la media será z negativa. Por encima sería una z positiva.
Entonces, vamos a las tablas y buscamos dentro de las tablas, en la parte negativa, que es donde sé que vas a encontrar, el 0,3. 0,3. Está ordenado, si os fijáis, ¿de acuerdo? La información la tenéis ordenada y vais buscando, hasta que encontráis el 0,3, ¿de acuerdo? El más exacto. Si os fijáis, encontráis el 0,298, 0,298, 056, y encontráis el 0,30, 1532. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, 0,980 o 0,981, si queréis, para que todo lo demás sencillo, mirad, 0,981, 0,30, 15, ¿de acuerdo? Respecto al 0,3 se encuentra a una distancia de 0,015, ¿verdad? Y se encuentra a una distancia de 0,019. Por lo tanto, por poquito está más cercano. Entonces, trabajaríamos con la z que corresponde al 0,3015, ¿de acuerdo? Que sería menos 0,52. Por lo tanto, en este caso la z sería de menos 0,52. No os preocupéis, que es normal, primera vez que lo hago que me cueste, pero así es como buscaríamos el valor. El valor sería 5,5 menos 0,52, que es la z que he obtenido, multiplicado por sigma, que es 2,1. Así encontraríamos nuestro valor. Si os fijáis, el siguiente me dice, ¿qué notas limita el 10% mejor de la clase? Ahora me están preguntando por la nota que limita al 10% mejor. Este valor que dejará por debajo el 90%. Entonces me voy a las tablas y busco el valor que deja por debajo el 90%, que estará seguro en la parte positiva. Buscamos el valor más cercano a 0,9. Más cercano a 0,9. Si os fijáis, tenéis el 0,8997 y el 0,90, 1475. El más cercano, podéis mirarlo si os cuesta más con la calculadora, sería el 0,899727. Por lo tanto, 1,28. Para hacer este ejercicio, plantearíamos 5,5 más 1,28 por 2,1. Y para finalizar, por favor, tenemos el ejemplo 3, que me dice, el 3C, perdonad, ¿qué notas limitan el 50% central? Ahora me están preguntando por el 50% central, es decir, el valor que deja por debajo suyo el 25%, por encima el 25% y aquí el 50%. Buscamos estos dos valores. Ambos se tendrán que encontrar a la misma distancia, ¿de acuerdo? Del 5,5, porque de aquí a aquí tenemos el 25% de los casos y de aquí a aquí el otro 25%. Entonces las z serán la misma, pero uno en negativo y uno en positiva. La que deja 25% por debajo, será una z negativa. Y que dejará el 75% por debajo, será la misma z, pero en positivo. Lo podéis comprobar. Ir a mirar la z que deja por debajo, 0,25. El más cercano, como podemos comprobar, por favor, corresponde al menos 0,67. Y si buscásemos en las positivas el 0,75, el más cercano al 0,75 corresponde al 0,67. Entonces tendríamos que esta z sería menos 0,67 y esta 0,67. Para buscar los dos valores plantearíamos 5,5 más menos 0,67 por 2,1. Tendríamos dos valores, el superior y el inferior. Así es como trabajamos con la información de la distribución normal. Una vez hemos comentado la normal, que es la que nos puede comportar más complejidad, vamos a mirar tres distribuciones más, que son tres distribuciones asociadas a la normal. En primer término trabajaremos con la distribución de Chi cuadrado de Pearson, ¿de acuerdo? La distribución de Chi cuadrado de Pearson tiene las siguientes características. Son distribuciones, las tres que veremos, asociadas a la normal, porque parten de ella.
Es más, sabemos que la distribución normal, las zetas, fluctúan desde menos hasta más infinito, ¿verdad? Pues básicamente chi cuadrado surge de sumar distintas zetas al cuadrado. Entonces, si ojo, una z al cuadrado más otra z, es decir, distribuciones normales al cuadrado, y así progresivamente dispondremos finalmente de una distribución que será como las zetas hemos dicho que son valores que fluctúan entre menos y más infinito, pero cualquier valor entre menos y más infinito elevado al cuadrado me dará siempre un valor positivo. Por lo tanto, es positivo, más positivo y así progresivamente. El valor mínimo será el 0 y el máximo el infinito, ¿de acuerdo? A diferencia de la distribución normal que era simétrica y fluctúa de menos a más infinito, la distribución de chi cuadrado fluctúa de 0 hacia infinito, ¿de acuerdo? Evidentemente esto siempre y cuando las distintas distribuciones sean independientes. Esta sea independiente que esta y así progresivamente. Todas deberían ser entre ellas independientes. La información del número de variables independientes con la que trabajamos, la n, corresponderá a lo que trabajaremos como grados de libertad. Estos grados de libertad lo veremos más adelante en siguientes clases, pero hoy me servirá para saber buscar bien en las tablas de chi cuadrado. Deberemos saber bien cómo se busca. En la parte inferior de esta misma página, de la página 3, por favor, tenemos las características básicas de la distribución chi cuadrado. Y tenemos tres. En primer término, el dominio que fluctúa de 0 hasta infinito. En segundo término, como ya vemos y ya hemos comentado, que no es una distribución simétrica. Y en tercer término, que la forma irá cambiando según la n, ¿de acuerdo? A medida que la n vaya cambiando, evidentemente la distribución de chi cuadrado también se verá afectada. Entonces aquí podemos ver un ejemplo donde vemos distintas distribuciones de chi cuadrado según los correspondientes grados de libertad. Una vez visto esto, vamos por favor a la siguiente página, página 4, parte superior, donde quiero que veáis la siguiente información. Tenemos en este caso que la función de densidad, como podemos ver, es asimétrica por la derecha, evidentemente. Y tenemos también la información de la esperanza. Importante, la esperanza, es decir, la media en la distribución de chi cuadrado con n grados de libertad, es igual a n. Y la varianza de la distribución de chi cuadrado con n grados de libertad es igual a 2n. Estas son la esperanza y la varianza en estos ejemplos, ¿de acuerdo? Y para finalizar, antes de plantearnos el uso de las tablas, que es lo primordial, lo que más me importa de esta parte de la clase para poder realizar luego ejercicios más complejos en las siguientes clases, es la propiedad aditiva, ¿de acuerdo? Si disponemos de diferentes distribuciones chi cuadrado, tenemos diferentes, cada una de ellas formada por número n de variables independientes. Si las sumamos todas, obtendríamos una distribución g cuadrado chi cuadrado de n, ¿de acuerdo? Donde la n correspondería básicamente al sumatorio de todas y cada una de las variables independientes de todas las distribuciones chi cuadrado que estamos sumando. Si tuviésemos, por ejemplo, una chi cuadrado formada por 7 variables independientes y otra chi cuadrado formada por 5 variables independientes, la n evidentemente valdría 12. Así es como funciona la propiedad aditiva. Y una vez visto esto, lo que me interesa, repito, es cómo funcionan las tablas, cómo se interpretan las tablas, ¿de acuerdo? Hasta ahora, como bien sabíamos, cuando trabajábamos con la información correspondiente a la distribución normal, ¿qué realizábamos? Teníamos en la primera fila y la primera columna, disponíamos de las zetas, y dentro de las tablas disponíamos de las probabilidades, ¿de acuerdo? En chi cuadrado, en la distribución correspondiente a chi cuadrado, ¿qué tenemos? En la primera columna, grados de libertad, ¿de acuerdo? Y en la primera fila tenemos el alfa, que es el espacio, la probabilidad, que estamos dejando por la parte superior. Y dentro de la tabla tenemos los valores de chi cuadrado. Antes, estos valores estaban, los de z,
estaban en la fila y en la primera columna. Ahora no, ahora se encuentran dentro, ¿de acuerdo? Entonces será un poco diferente cómo se busca, pero es primordial que lo entendamos bien para poder realizar ejercicios posteriores. Plantearemos rápidamente un par de ejemplos de ellos. Todos son el mismo estilo y una vez sepamos uno, ya veréis que el resto serán muy sencillos de poder solucionar. Vayamos a la página 4, ejemplo 4, por favor. Me dice, calcula la probabilidad que el valor de una distribución chi cuadrado, en este caso con 12 grados de libertad, la probabilidad que este sea mayor a 4,40. Me preguntan por esta información, entonces planteamos la distribución que sabemos que es asimétrica, ¿verdad? A partir de aquí, por favor, quiero que realicemos lo siguiente. Vamos a la tabla de la distribución chi cuadrado y buscamos, por favor, únicamente en la fila de 12 grados de libertad. Todo lo otro me da igual, solamente en la fila de 12 grados de libertad. Y dentro de dicha fila buscamos el valor 4,40. Si os fijáis, el valor 4,40 lo encontramos. Y este valor deja por encima suyo, que lo sé mirando la misma columna en la parte superior, 0,975. Por lo tanto, por la parte inferior dejaría la probabilidad complementaria, 0,025. Cuando aparece el valor, por encima dejará una probabilidad y por debajo la complementaria. Igual que ocurría con la normal, podríamos plantear aquí el igual, me es indistinto, ya que sabemos que la probabilidad de un valor exacto, la normal, es 0. Y todas las distribuciones que van a trabajar, chi cuadrado, t de student y la f, son asociadas a la distribución normal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí la pregunta era, mayor a 4,40 sería 0,975. Si la pregunta hubiera sido menor a 4,40, hubiéramos indicado 0,025, ¿de acuerdo? El B, mismo tipo de ejercicio, realizadlo, cualquier duda me la comentáis, y el C y el D son del mismo estilo, haremos uno de los dos. Hagamos el D, por ejemplo, ¿de acuerdo? En el D tenemos chi cuadrado de 40 grados de libertad, ¿de acuerdo? Y nos indican cuál es la probabilidad que el chi cuadrado de 40 grados de libertad fluctúe entre 55,76, 40 grados, hasta 66,77. Es decir, como me están dando la parte superior, lo que haremos será buscar la probabilidad que chi cuadrado de 40 grados de libertad sea mayor a 55,76 y le restaremos la probabilidad que chi cuadrado de 40 grados de libertad sea mayor a 66,77. Esto es lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo lo vea bien, vamos a las tablas y buscamos dentro de la fila de 40 grados de libertad. El 55,76 deja por encima suyo el 0,05, ¿verdad? 55,76 deja por encima suyo el 0,05. Y el 66,77 deja por encima suyo 0,005. ¿Todo el mundo lo ve? Así es como miraríamos esta información. Por lo tanto, plantearíamos 0,05 menos 0,005. Es decir, 0,045 sería la respuesta de este ejercicio. Así es como se resuelven todos los ejemplos del ejemplo 4 de la página 4. Y ya que estamos, por favor, miramos también el ejemplo 5 de la misma página 4. Calcula x, el valor, tal que la probabilidad sea tal. Entonces, ahora no me dicen que busquemos la probabilidad, sino que busquemos el valor. La idea es la misma que anteriormente, puedo buscar probabilidad o valor, pero sin necesidad de hacer una fórmula, solamente trabajando con las tablas, ¿de acuerdo? Es decir, trabajando con las tablas, la información correspondiente al ejemplo 4 me están preguntando por la probabilidad y en el ejemplo 5 me están preguntando por el valor. Igualmente no será muy complejo como ahora podremos ver. El ejemplo A, chi cuadrado de 14 grados de libertad. Buscamos dentro de la información de 14 grados de libertad el valor que sea mayor, la probabilidad 0,95.
buscamos este valor. Entonces, para buscar esto, ¿qué hacemos? Buscamos donde confluye, mucho más sencillo que el anterior, 14 grados de libertad con el 0,95. Vamos a las tablas, 14 grados de libertad con el 0,95, tenemos 14, el 0,95 sería 6,57. Esta respuesta sería 6,57. No tendría mayor dificultad. Si miráis, por favor, el B de Barcelona, en la página 4, el número 5, me dice en este caso cuál es el valor con 6 grados de libertad que sea menor que x es 0,9. Buscamos el valor que deja por debajo 0,9 con, he dicho la B, sí he dicho, con 6 grados de libertad. Grados de libertad es igual a 6. ¿Qué ocurre? Que las tablas no me dan la probabilidad inferior, me dan la superior. Si miráis el gráfico de la información de chi cuadrado, siempre me dan la superior. Entonces, tenemos que buscar probabilidad 0,1. Miramos donde confluye 6 grados de libertad con el 0,1, ¿de acuerdo? Entonces, 6 grados con 0,1 sería 16,81. El valor sería el 16,81. Así es como se resuelven los ejercicios de chi cuadrado. Cualquier duda de esto, repito, me la podéis preguntar sin compromiso por el grupo de WhatsApp o en la clase en directo. Me vais indicando si algo no queda claro de esta información. Repito, esto solamente es para practicar y entender cómo analizar, cómo leer las tablas, ¿de acuerdo? Seguidamente, distribución TD-Student. La distribución TD-Student es una distribución que os voy a explicar un poco más conceptualmente cuando la aplicaremos para que se entienda un poco más, aunque ahora mismo lo único que me interesa será entender bien las tablas, pero ya que estamos os comento un par de cosas. Generalmente nosotros trabajamos con la distribución normal, como bien sabemos, cuando conocemos la media y la varianza o la desviación de la población. Me es igual poner cuadrado sin cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que muchas veces trabajamos con una muestra. Entonces, cuando trabajemos con la muestra, muchas veces tenemos la información conocida de la población, de la media, pero a veces no conocemos sigma. Y trabajaremos con la desviación estándar de la muestra. Entonces, como habrá ciertas diferencias debido al tamaño de la muestra y otras características que pueden influir en que la sigma y la desviación de la muestra sean bastante distintas, en esos casos, cuando desconocemos sigma y tenemos que trabajar con la desviación de la muestra, es cuando trabajaremos con TD-Student. Porque TD-Student es también simétrica, como lo es la normal, pero a diferencia de la normal, que la normal, ya que estamos, os lo digo, es simétrica y mesocúrtica, tiene la distribución de la campana de Gauss, la distribución TD-Student es simétrica y generalmente acostumbra a ser platicúrtica, es decir, sería algo así. Entonces, la distribución TD-Student es simétrica, donde tiene el centro, la media, corresponde también a que deja 50% por encima y 50% por debajo de los casos, pero a diferencia de la normal, no es mesocúrtica, es platicúrtica generalmente y es más, es cambiante. A medida que la muestra vaya aumentando, cuanto mayor sea la muestra, más cercano seguramente, más posible será que la desviación de la muestra y de la población se asemejen. Por lo tanto, a medida que la muestra vaya aumentando, cada vez la distribución TD-Student será más parecida a la normal. Cuando la muestra fuese infinito, el tamaño fuese infinito, entonces podría asegurar que la S, la desviación de la muestra, y sigma, la de la población, son iguales, y en ese caso TD-Student sería igual a la normal. TD-Student sería también mesocúrtica, ¿de acuerdo? Pero sería mesocúrtica únicamente cuando la n fuese infinito, porque en ese caso tendríamos que S y sigma son iguales, no tendríamos que corregir la posible diferencia y por lo tanto tendríamos que la TD-Student sería igual a la distribución normal, ¿de acuerdo? Igualmente, lo que me importa en este caso, si miráis por favor la parte superior de la página 5, tenemos una información correspondiente a la representación numérica de la TD-Student, siempre y cuando las variables que estemos trabajando deben ser entre ellas evidentemente independientes
y se deben distribuir según la ley normal, ¿de acuerdo? Luego, como podéis ver, por favor, vemos que a medida que van aumentando los grados de libertad, la distribución t de student cada vez se va asemejando más a la normal. Cuando la n fuese infinito, la distribución normal y la t de student serían completamente iguales, ¿de acuerdo? Muchas veces comentan que a partir de muestras o de casos de n mayor a 30 ya se puede considerar que será prácticamente la normal y podemos trabajar de forma indistinta con la normal y t de student, aunque en vuestro caso no lo haremos así. Y luego tenemos la esperanza y la varianza. En la t de student, que quede muy claro, la esperanza correspondiente a la t de student con n grados de libertad, ya veréis que las tablas t de student se asemejan bastante a las tablas de chi cuadrado, t de student con n grados de libertad es igual a 0. Igual que la normal, es simétrica, ¿de acuerdo? La distribución es simétrica. Ocurre lo mismo que ocurría con la distribución normal. Y las t's, evidentemente, fluctúan de menos hasta más infinito. En cambio, bueno, tener en cuenta que la t de student sería 0 siempre y cuando la n sea mayor o igual a 2. Si trabajásemos solamente con una n igual a 1, ahí realmente no nos serviría. Siempre será la n mayor o igual a 2, ¿de acuerdo? Y para buscar la varianza correspondiente, tendríamos en este caso que hacer n entre n menos 2. Y aquí siempre y cuando la n fuera mayor o igual a 3, ¿de acuerdo? Son las fórmulas correspondientes de la esperanza y la varianza cuando estemos trabajando con la distribución t de student. Respecto a las propiedades, como bien sabemos, jugamos con la idea de simetría, como ya he comentado anteriormente. Por lo tanto, al trabajar con la idea de simetría, ¿qué ocurrirá? Lo siguiente, mirad, por favor, si tenemos una distribución t de student, sea como sea esta, más o menos platicúrtica, me es indistinto, y aquí tenemos menos x. Aquí estará x, que es el mismo valor, en la forma simétrica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la t de student, o la probabilidad de que la t de student con n grados de libertad sea menor a menos x, esté por aquí debajo, es la misma que la probabilidad que la t de student con n grados de libertad sea mayor a x, ¿de acuerdo? Este espacio sería mayor a este, sería igual a este, siempre y cuando evidentemente fuesen el mismo valor, uno en negativo y otro en positivo. Y luego, que como bien sabemos también, la t de student con n grados de libertad, siempre y cuando la n tienda a infinito, conllevará que la distribución se va a aproximar cada vez más a la distribución normal, ¿de acuerdo? Distribución normal con media 0 y desviación o varianza igual a 1. Estas son las dos propiedades básicas de la distribución t de student, a partir de las cuales podremos resolver los siguientes ejercicios. La información de tablas t de student no debería costarnos, ya que conceptualmente es la misma idea que la distribución chi cuadrado. Si miráis un segundo las tablas del final del dossier, veréis lo mismo, por favor. En la información correspondiente a t de student tenemos también en la primera columna grados de libertad y en la primera fila tenemos las alfas, que es el espacio que dejamos por encima. Vigilad, por favor, en chi cuadrado teníamos probabilidades que iban desde 0,995 hasta 0,005. ¿Por qué ocurría esto? Porque la distribución chi cuadrado no era simétrica. Entonces, como teníamos una distribución asimétrica, el valor que deja por encima, por ejemplo, 0,995, no era ni mucho menos el mismo que dejaba por encima 0,005, ¿de acuerdo? No era el mismo valor en positivo o negativo. En cambio, cuando trabajamos con t de student, sí. Si un valor deja por debajo 0,005 y por encima 0,995, este valor, que me lo invento, también deja por debajo 0,995 y por encima 0,005, estos valores serán el mismo. Por lo tanto, no me hace falta tantas probabilidades, ya que si conocemos una vertiente de forma simétrica, conocemos también la vertiente negativa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en la primera columna grados de libertad, en la primera fila las distintas probabilidades por la parte superior
Y dentro de la tabla disponemos de los diferentes valores que corresponden a TDStudent, ¿de acuerdo? A partir de aquí vamos a mirar algún ejemplo. Son los ejemplos que tenemos en la página 5, parte inferior. Mirad, en primer término, por favor, nos indican, calcula la probabilidad, igual que antes en chi cuadrado. Nos pueden preguntar por el valor o por la probabilidad. En este ejemplo 6 nos preguntan por las probabilidades. En el siguiente ejemplo, en el 7, nos preguntarán por el valor. Si miras el 7 de la página 6, me dice, calcula x, calcula el valor, tal que, tal, ¿de acuerdo? A partir de aquí, miramos la información del ejemplo 6. Tenemos, calcula la probabilidad de que el valor de la TDStudent con 25 grados de libertad, TDStudent con 25 grados de libertad, sea mayor a 2,787. Tenemos la siguiente información. Aquí sabemos que el 0 está en el centro, como bien sabemos, y me preguntan por encima de 2,787. Buscamos en 25 grados de libertad, por favor, y dentro de la información de 25 grados de libertad buscamos el 2,787, que deja por encima suyo el 0,005. Tan sencillo como esto, no tendría mayor dificultad, de verdad, por favor. Seguidamente, si miramos el ejemplo C, por ejemplo, con 14 grados de libertad, que sea mayor... No, perdón, voy a hacer el B, voy a hacer un segundo de esto rápidamente, para que todo el mundo los vea bien, porque así vemos también la parte inferior. El B, con 7 grados de libertad, que sea menor a 4,029. 7 grados de libertad, 4,029, me voy a mirar 7 grados de libertad, el 4,029, y si os fijáis, deja por encima suyo el 0,0025. Pero como me preguntan la parte inferior, ¿cuánto dejará por debajo? 0,9975, ¿de acuerdo? Así es como encontraríamos esta solución, 0,9975. El siguiente, con 14 grados de libertad, que sea mayor a menos 1,345. Mirad, 14 grados de libertad. Y ahora me pregunta que sea mayor a menos 1,345. Tenemos el menos 1,345 y me pregunta mayor. Importante, valores negativos no encontraremos solamente los valores positivos. Y siempre me aparecen las tablas la parte superior. La parte que hay por encima del 1,345 será equivalente a la que habría por debajo del menos 1,345. Jugamos con la idea de espejo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si me están preguntando a mí por la información superior, es lo mismo que me pregunten por debajo del 1,345. Entonces, ¿qué haríamos? Nos iríamos a la tabla TDStudent con 14 grados de libertad y buscamos el 1,345, que si os fijáis, deja por encima 0,1. Por lo tanto, dejará por la parte inferior 0,9, que es la misma idea. El menos 1,345 dejará por debajo 0,1 y por encima 0,9. Como me preguntan por esto, diríamos que la probabilidad de, en este caso, que la TDStudent con 14 grados de libertad sea mayor a menos 1,345 es igual a la probabilidad que la TDStudent sea con 14 grados de libertad sea menor a 1,345, que es igual, en este caso, a 0,9, ¿de acuerdo? Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. Es más, podríamos poner que esto es igual a 1 menos la probabilidad que 14 grados de libertad en TDStudent sea mayor a 1,345. Es decir, que realmente lo que hemos hecho ha sido hacer 1 menos 0,1, es decir, 0,9. Una vez tenemos esto, podríamos ir resolviendo el resto de ejercicios. Vamos a comentar rápidamente, por ejemplo, el ejercicio F. Del resto, cualquier duda que tengáis, me las vais comentando, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, el ejemplo F, ¿cómo se resolvería? Tenemos la siguiente información, mirad.
tenemos en este caso 19 grados de libertad y me dicen desde, he dicho el F, sí, desde menos 3,579 hasta menos 2,539. Buscamos este espacio de aquí, ¿de acuerdo? Repito, tendremos que ir a buscar la parte positiva y buscaremos desde el 2,539 hasta el 3,579. Entonces, como buscamos este espacio, que es equivalente a este, el 2,539 podremos buscar su probabilidad hacia la parte superior, lo mismo con el 3,579, al espacio grande le restamos el pequeño y ya obtendríamos esto, que es equivalente a esta otra vertiente. Mirad, 2,539 con 19 grados de libertad, es de 0,01. 0,01 y el otro sería el 0,001. Esto es 0,01 y esto es 0,001, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 0,01 menos 0,001 nos daría nuestro resultado. Por lo tanto, en este caso podríamos plantear que la probabilidad de menos 3,579 que sea menor a, o que la t nuestra de 19 grados de libertad esté entre este valor y el menos 2,539, esto correspondería a la probabilidad que la t de student sea mayor a 2,539 menos la t de student sea mayor a 3,579. Así es como resolvemos este ejercicio. Podéis mirar también el resto, cualquier duda que tengáis, repito, me la vais indicando. Y para finalizar ya esta clase, vamos a mirar el ejemplo 7 de la página 6, que veréis que son todos el mismo estilo. Pero en vez de probabilidades, ahora me preguntan por el valor, ¿de acuerdo? Nos preguntan por el valor. Haremos 2 de ellos y con esto ya, repito, finalizamos la clase de hoy. El primero, haremos el primero y el segundo, ¿de acuerdo? El A y el B. 17 grados de libertad. Y nos plantea en este caso, sea mayor que X es 0,95. Es decir, que sea mayor 0,95. Por lo tanto, que sea menor 0,05. Sabemos que evidentemente es un valor negativo, porque el centro es igual a 0. Y los valores negativos no aparecen. Entonces tendremos que buscar el valor en positivo, que es el que deja por encima 0,05 y por debajo 0,95. Buscamos este valor en la fila de 17 grados de libertad. Entonces, si buscamos esta información, 17 grados de libertad, el que deja por encima suyo 0,05, os da en este caso 1,74. Esto sería 1,74, pero yo busco el que deja por encima 0,95, que sería el menos 1,74. Siempre jugamos con esta idea de simetría. Y por último, el B nos dicen que sea menor en 0,995. Entonces me están preguntando el valor que deja por debajo el 0,995, que deje por encima el 0,005. Estamos trabajando con 12 grados de libertad. Buscamos el 12 grados de libertad donde confluye con el 0,05. 0,005 con 12 grados sería igual a 3,055. 3,055 sería la solución a este ejercicio. Estos ejemplos, igual que antes en chi cuadrado, son más sencillos porque tenemos probabilidad, tenemos grados de libertad y miramos dónde confluye. No tendría mayor dificultad. Resolver estos ejemplos, cualquier tema vais comentando, y en la siguiente clase ya comenzaremos con la F de Snedeker y nos centraremos ya en ejemplos un poquitín más complicados a partir de ayudarnos de las distribuciones que hemos analizado en la clase de hoy. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.